Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta colaboración con el INAPESCA en estos seminarios del INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Estamos ya en la cuarta edición, nos queda una más en este 2022 y el día de hoy tenemos la presencia del doctor Mateo Nenadovich, que nos va a presentar el trabajo que ha estado realizando en colaboración con el doctor Tim, que se titula El contexto socioecológico influye en los usos y condiciones de los recursos pesqueros. Estamos muy agradecidos con el doctor por su presencia y bueno, voy a presentarlo. El doctor Mateo Nenadovich es un investigador interdisciplinario en la Universidad de Duke, en California del Norte, en Estados Unidos. El enfoque de su trabajo es comprender los arreglos de gobernanza relacionados con la pesca ribereña en el contexto de los sistemas socioecológicos que operan y los que afectan y que tienen en la conservación de los recursos y los medios de vida sostenibles. Les recuerdo la dinámica, vamos a estar en la sala de Zoom, ustedes pueden hacer directamente sus preguntas y para la gente que está siguiéndonos en las redes sociales, puede hacer las preguntas directamente ahí en la página y nosotros le daremos el seguimiento a ellas una vez que termine la presentación del doctor. Muchísimas gracias. También le damos la bienvenida a la doctora Sofía Ávila y a el doctor Raúl Lara, quienes nos acompañan. Son parte de la organización del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y de INAPESCA. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, si quieren, doctor, nos puede compartir pantalla y podemos comenzar con este webinario. Pues primero, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias, Dene, por la introducción y gracias a Sofía, a Raúl por organizar este espacio donde podemos compartir esos trabajos muy interesantes. Pues hoy les voy a platicar un poco sobre el trabajo que el grupo al que yo pertenezco, hemos hecho en la región del Pacífico del Noroeste. Yo un poco sí cambié el título para dar el contexto más grande, porque hoy voy a presentar dos estudios sobre la pesquería ribereña en esa zona, en que estamos colaborando mi colega Tim Frawley y yo, y también hay... porque es importante destacar muchas más personas y organizaciones que están involucradas en ese trabajo. Y lo quería mencionar, hay dos organizaciones también aquí de México, que son COBI AC y Niparajá, que llevan muchos años trabajando con los pescadores en la pesca y básicamente son nuestros socios por muchos años. Y como pueden ver, pues el grupo tiene un rango de edades, de experiencias, de conocimientos, desde los profesores que están bien establecidos hasta los estudiantes que ya empiezan con su doctorado. Y también provienen de América Latina, de América del Norte, de Europa, pero todos nosotros básicamente compartimos el deseo de entender mejor la pesca ribereña en esta zona. Y colectivamente nos llamamos Marea y Marea Más, que es básicamente solo la idea de seguir entendiendo y como si el comportamiento de las personas de este grupo está variando un poco, estamos agregando nuevos conocimientos y experiencias. Y el mayor parte de nuestro trabajo está patrocinado por Fundación Nacional Científica de los Estados Unidos, de dinámicas del sistema sociológico integrado. Y hemos empezado a trabajar a través de
de este programa 2012, entonces es como la tercera iteración que yo les voy a presentar sobre la dinámica de ese sistema del Pacífico Noroeste. Y la pregunta que abarca básicamente a todo ese estudio es cuáles son las respuestas observadas, adaptativas o maladaptativas a los impulsores del cambio sociales y ambientales que influyen la gobernanza y la sustentabilidad de los recursos naturales y las comunidades humanas que dependen de ellos en Baja California Sur. Pues como pueden ver, yo subrayé la gobernanza porque sí es el enfoque de ese estudio y más que nada son instituciones de autogobernanza que básicamente pueden organizarse, tener sus propias reglas en relación entre socios y también en relación con el entorno ambiental en que están pescando. Y como ustedes bien saben, pues en México el marco legal básicamente identifica dos tipos de las personas, una es persona moral y persona física, pero en base de trabajo que hemos hecho en el Golfo, pues sí sabemos que dentro de esos grupos tan grandes sí hay mucha diversidad. Y lo que estamos tratando de hacer es básicamente sí eso, desmenuzar un poco esos grupos grandes y darles más contexto. Entonces, una manera de que lo hemos hecho, pues dentro de la persona moral, lo que tenemos y que hemos visto que se comportan de una manera bien diferente son cooperativas grandes y cooperativas chicas. Y también tenemos persona moral, que es una empresa, que es también bastante diferente de una persona moral como cooperativa. Y por otro lado tenemos permisionarios, personas físicas que estamos separando entre permisionarios chicos y permisionarios grandes. Y dentro de los permisionarios, básicamente lo que estamos usando para separar dentro de esos dos grupos es el número de los barcos. Si permisionario tiene solo una panga, eso también significa que sí es un pescador que sale a pescar diariamente en su panga, y eso lo llamamos permisionario chico. Permisionario grande también se puede decir patrón, básicamente sí tienen más de 2 pangas, muchas veces 5 y más, y básicamente esa persona no sale a pescar, pero sí se dedica a manejar su negocio. Y básicamente sí está dependiendo de los pescadores que está contratando para la pesca. Y en el otro lado, la cooperativa grande y chica, la diferencia es el número de socios que abarca cada uno de esos grupos, y lo hemos puesto a separar entre las dos el número de 10 socios. Si es hasta 10 socios, lo llamamos cooperativa chica, y si es más de 10 socios, la cooperativa grande. Y ahí ese límite básicamente proviene de la ley de las cooperativas, que también dice si la cooperativa tiene hasta 10 socios, puede tener administrador único. Entonces no se necesita tener la mesa directiva, una persona está encargada de manejar toda la cooperativa. Si el número de socios sobrepasa 10, ahí sí entonces es necesario tener la mesa directiva, varios enfoques que obviamente también cambia la dinámica de la cooperativa y obviamente la gobernanza y las interacciones dentro de ese tipo de la institución. Tomando eso en cuenta, les voy a presentar hoy dos estudios que estamos haciendo ahora. Todavía los estamos como finalizando. El primero es que estoy llevando yo y es el contexto socioecológico, influye uso y condiciones de los recursos pesqueros en Baja California Sur. Y el segundo es el estudio que está llevando mi colega Tim Frawley, que se denomina Las estructuras del gobierno local influyen las operaciones pesqueras de pequeña escala, la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad en el noroeste de México.
les voy a primero presentar un poco del trabajo que nosotros, o mayoría de nosotros sabemos, pues las pescas ribereñas, pescas de artesanales o pescas de pequeña escala son bien y muy diversas, tanto en el uso de diferentes artes de pesca, en la manera como interactúan con el entorno marino, qué tipo de artes de pesca usan, qué están pescando, qué tipo de recursos, pero también el conocimiento que traen y las relaciones que tienen con el entorno marino y también con el gobierno. Y como los mencioné hace un momento, pues también son muy diversas en la manera de crear y organizarse para pescar. Y en ese trabajo no pude usar todos esos grupos que los mencioné hace un momento, y le voy a explicar en un momento por qué. Pero lo que sí podríamos hacer es dividir básicamente en colectivas, que sí abarca cooperativas grandes y cooperativas chicas, patrón, que es básicamente un permisionario grande, independiente, que es un permisionario chico. Y a lo largo de esa agrupación, pues lo que sabemos que potencial de acción colectiva para autogobernanza, para desarrollar reglas dentro del grupo está básicamente aumentando, yéndose obviamente de un pescador independiente hasta la colectiva. Y dentro de ese marco empírico y teórico, estamos preguntando la primera pregunta, que es: ¿cuál es la relación entre esos diversos arreglos institucionales y uso sostenible de los recursos? Pues en base de conocimientos empíricos, poco que conocemos, básicamente nos están diciendo que sí, las colectivas como cooperativas son mejor predisposicionadas para llegar a uso sostenible de los recursos. Pero también hay algunas indicaciones que tanto patrón como independiente, al revés, tienen mayor posibilidad de hacer lo mismo. Pero en realidad ninguna de esas lo estamos tratando como hipótesis, no está bien desarrollada y aprobada. Y por último, tomando en cuenta que sí existen esas dos posibilidades, la última es que todas esas diferentes tipos de instituciones sí pueden llegar a tener uso sostenible de los recursos, pero lo que depende si van a fallar o van a llegar a hacerlo es el contexto socioecológico. Entonces, como lo mencioné, sí estamos manejando estas tres opciones como hipótesis, y en particular la hipótesis C, el marco teórico que estamos usando es algo que en inglés se dice Social Ecological System Fit. No sé muy bien cómo lo pude traducir en español, lo traté de llamar ajuste socioecológico, pero básicamente que indica es que dentro de un sistema socioecológico existen, para un arreglo en particular de un sistema socioecológico, siempre hay un tipo de la institución que va a ajustarse mejor a esas condiciones sociales y ecológicas que las otras. Entonces, el objetivo es encontrar cuáles de las instituciones, todas las instituciones que tenemos, puede caber mejor dentro de ese entorno social y ecológico de un lugar en particular. Y así eso nos lleva a la segunda pregunta de este estudio, que dice: ¿cuáles son las características institucionales, sociales y ecológicas a las que promuevan uso sostenible de los recursos? Pues ahora, como les dice, sí, el enfoque es el Golfo de California, el noroeste del Pacífico, y en particular la Baja California Sur. Estamos
viendo unas 544 unidades pesqueras que están entre 61 comunidades en el estado de Baja California Sur. Pero para llegar y entender la dinámica dentro de hemos usado la captura de todo ese entorno ecológico y estamos básicamente usando información de alrededor de 290 sitios de desembarque, y pues eso proviene de los datos de Conapesca, de los avisos de arribo, que aquí seguro todos los conocemos muy bien, sabemos algunas limitaciones de esos datos, y tratamos básicamente de usarlo de la mejor manera, y eso abarca de 2005 a 2016 en ese momento. Y pues como lo pueden ver, tenemos una cobertura muy buena. Eso es una manera muy científica de usarlo, ¿no? Como se quita el mapa y se puede ver la costa con todos los puntitos que tenemos, nos indica que sí tenemos buena cobertura. Los voy muy rápido a tratar de presentar todos los pasos que nos permitieron entender y responder a esas dos preguntas. El primer paso fue identificación de los taxa principales. Como los mencioné, sí, eso es basado en datos de captura, y lo que hemos hecho es identificar esos que contribuyen hacia el 90% de captura en volumen y valor, que llegamos a tener 38 taxa. Y de esos nos enfocamos en los que tienen movilidad limitada. Y ahí, ¿por qué lo decimos hacer de esa manera? Es porque las especies que no se muevan mucho tienen mayor chance de ser manejados exitosamente por las instituciones locales. El segundo paso nos permitió hacer delineación de esos stocks de esas 22 taxa que los mencioné en el paso 1. Y eso se hizo, pues eso lo lideró mi colega Adrián Mungía de La Paz, y también de la Universidad de Arizona. Es a través de los modelos que tienen el ciclo larvalio pelágico dentro de todos esos polígonos que él y sus colegas identificaron en esa zona, que nos básicamente, en base de cuánto dura el estado pelágico de la larvácea de cada una de estas 22 taxa, y también si ese desove ocurre en cuál de las temporalidades, verano, otoño, invierno, etcétera, tomando en cuenta los procesos oceanográficos dentro de cada una parte de esa zona, nos permite crear esas redes de conectividad, y en base de eso, básicamente, indagar cuál es la distribución de los stocks de cada una de estas especies, de los taxa. Entonces, ahí pudimos delinear 215 stocks diferentes de esas 22 especies. El paso 3, hicimos calculación de las capturas, que básicamente lo usamos esos sitios de desembarque, y dentro de cada sitio de desembarque calculamos cuál es el porcentaje de cada uno de los stocks que se capturó a través de los años. Y después básicamente computación, pues lo que les dice ahora, ¿no? Evaluamos cuánto se capturó para dentro de cada uno de esos sitios de desembarque. Eso sí nos permitió básicamente hacer estimaciones de puntos de referencia biológicos de cada uno de esos stocks, y para eso usamos modelos CMSY, que fue desarrollado por el profesor Rainer Froese y sus colegas. Y también en el caso de México y la pesca de pequeña escala, colaboramos con mi colega Alfredo Girón Nava, que básicamente hizo ajustes de ese modelo para la pesca ribereña. Y como pueden ver, y sí hace
bien de mis colegas en INAPESCA, sí están usando esos modelos, entonces aquí no voy a pasar mucho tiempo, pero solo enseñarles en el caso de uno de los stocks de Huachinango, cómo fue el desarrollo de, pues, parte de los resultados que básicamente nos permitió calcular la biomasa y la biomasa MSY, si básicamente está sobrepescado, ¿no? Y también el nivel de mortalidad de la pesca, que nos indica si está bajo de sobrepesca o no. Y al final, sí, eso nos permite nos permitió evaluar 185 de los stocks. Entonces, sí ha sido un número de como 35 stocks que el modelo no nos permitió tener resultados confiables y los que tuvimos que excluir. Y mayoría de esos que los tuvimos que excluir lo hicimos porque el número mínimo de los años que se necesita para correr el modelo con una alta seguridad de éxito no lo podíamos lograr. Entonces no tuvimos datos necesarios y los tuvimos que excluir. El segundo paso, quinto, hicimos calculación del índice de captura sostenible para cada una de las unidades económicas. Entonces, 540 alrededor de las unidades económicas para cada una de esas. Y hicimos el cálculo que está básicamente basado en promedio ponderado, en base de volumen y también en base de todos los stocks que han pescado dentro de cada uno de los años. Y al final eso sí nos ayudó y permitió más que nada implementar el método analítico donde sí sacamos las variables de los estudios previos, pues variables importantes de entorno socioecológico para las pesquerías. Y eso proviene de varios estudios previos que se hicieron en esa zona y también del conocimiento del grupo que tenemos. Y usamos un modelo jerárquico bayesiano para básicamente estimar ahora índice de captura sostenible y cuáles de las diferentes variables que incluimos afecta ese índice de captura sostenible. Y aquí son sí algunos resultados descriptivos, pues aquí pueden ver que los pescadores independientes dentro de esa zona sí capturan muy poco, tanto en términos de volumen que en términos de valor. Y por eso sí decidimos excluirlos del análisis, porque sabemos que con ese porcentaje la capacidad de ese sector independiente de efectuar el estatus de los stocks es muy, muy poco. Aunque no hay que asumir y decir que los independientes, permisionarios chicos, no son importantes. Sí sabemos muy bien que a nivel local juegan una gran importancia para el sustento de vida de sus familias y de las comunidades. Pero también, obviamente, para simplificar el análisis, entonces nos enfocamos en cooperativas y patrones. Y para responder la primera pregunta, ¿cuál es la relación entre esos diversos arreglos institucionales y uso sostenible de los recursos? Pues podemos ver que tanto en la biomasa que en el esfuerzo pesquero no podemos detectar ninguna diferencia significativa entre esos dos grupos. Que nos básicamente dice que ninguno de esos dos es mejor en sí. Entonces no podemos asumir que hay que promover solo una manera de organizarse en la pesca, en términos si queremos lograr a tener uso sostenible de los recursos.
Ahora responder a cuáles son las características institucionales, sociales y ecológicas que promuevan uso sostenible de los recursos. Pues aquí pueden ver los resultados. Para tener eso más claro y más visible, hice como ese resumen donde el color verde indica que esa variable está relacionada con uso sostenible de los recursos y la que está en el color naranja negativamente. Y primero las cosas que se pueden ver es si tenemos las variables ecológicas que impactan uso sostenible. También tenemos variables sociales que impactan uso sostenible y al final variables de gobernanza que impactan en uso sostenible. Además, algunas de variables tienen el mismo efecto entre esos dos tipos de organizaciones y otro número de las variables tienen un efecto diferencial. Entonces, ahora pensando un poco, pues si hemos llegado a lograr de decir que el contexto socioecológico sí influye cuáles de unas de esas dos grupos pueden llegar a tener mejor efecto dependiendo de su entorno socioeconómico, pues es abierto para el debate y lo podemos discutir después. Pero lo que sí quiero ahora destacar son un par de patrones y resultados interesantes. Primero es el nivel trófico de captura. Entonces, lo que indica nuestros resultados, si se captura en un nivel más alto, en un nivel trófico más alto, la sustentabilidad de los recursos está mejor. Obviamente eso se necesita, pues, primero, esos resultados pensando en el estatus a nivel mundial y también dentro de México de las especies en el alto nivel trófico, sí es un poco diferente, pero sí por eso tenemos que interpretar en base de nuestro contexto de análisis que hicimos, porque si nosotros excluimos las especies pelágicos y básicamente de esa manera sacamos fuera del análisis los tiburones y las rayas que sí sabemos que no se encuentran en un estatus muy bueno de explotación y entonces sí están sesgando nuestros resultados de esa manera. Pero ahora sí también entender a nivel trófico en base de la movilidad de los recursos que podemos ver las pesquerías que están de los arrecifes sí tienen un nivel trófico mucho más alto que las especies bénticas. Y eso es importante ahora de tomar en cuenta porque ahora si pensamos también de los ingresos que influyen negativamente el uso sostenible de los recursos, lo que podemos ver, los que están más caros son los del menor nivel trófico. Entonces, los recursos bénticos, y como sí lo sabemos bien, de la langosta, abulón, diferentes especies de los caracoles, traen un precio mucho más grande, como lo pueden, mucho más alto que lo pueden ver aquí. Entonces, ahí la idea es, pues, sí, de una manera es más fácil de sobrepescar los recursos que no se pueden esconder, que son más bénticos, pero también los incentivos económicos también son más fuertes hacia los mismas especies que no se pueden mover porque su precio relativo es mucho más alto de los que están a nivel trófico más alto. Y aquí también pueden ver como correlaciones entre ingresos, o más que nada los precios de cada una de las especies, o de las especies y relación con biomasa y el esfuerzo pesquero, que básicamente indica si en general
Obviamente, como pueden ver, no es un modelo muy bueno, pero solo es para destacar esa idea de que si el precio es más alto, pues el esfuerzo pesquero también es más alto y la biomasa es menor. Ahora, pensando en migración para pescar, que también tiene un efecto negativo, eso también lo que en inglés se llama rowing bandit. No sé si traducirlo como bandido remador tiene sentido, pero la idea es que la manera de ir y siempre buscar donde los recursos o un recurso está en gran abundancia y básicamente poco a poco ir explotando y terminando los recursos, y eso sí está el caso en el caso de erizo y también, como pueden ver abajo, en el caso. Y quizás lo que estamos viendo nosotros, y que eso indica que también a nivel mucho más local, ¿no? Dentro de un estado, también lo mismo puede pasar. Ahora, sobre la edad, lo que nos dice y las cooperativas, y no está vinculado con los permisionarios, pero dice mayor de edad tiene, es mayor relación con uso sostenible de los recursos. Y en un otro mi trabajo que ya está a punto de someterse, lo que hemos encontrado que las cooperativas de más maduras, entonces mayor de edad, tienen un CPUE mucho significativamente más bajo que las cooperativas jóvenes. Y eso estamos nosotros diciendo que es un resultado del proceso de maturación de las cooperativas, donde ellos conscientemente deciden de bajar su CPUE para básicamente proteger algunos de sus recursos, que no es no es el resultado de sobre explotación de los recursos que están usando, pero más es un modelo o manera de tener una precaución dentro de la pesca. Y al final, también en el caso de Baja California Sur, sí sabemos que existen unas concesiones muy grandes y sí eso también afecta el uso sostenible de los recursos. Las cooperativas que sí tienen concesiones tienen más probabilidad de también del uso sostenible de los recursos. Pero, y ahora pensando un poco en los aspectos más amplios fuera de Baja California Sur, como aquí pueden ver en el Yucatán, en Quintana Roo, donde me encuentro ahora, y también en Sinaloa, pues tenemos muchas concesiones y no sabemos, y más que nada en cuanto en cuanto al caso de Sinaloa, no sabemos muy bien cuál es el efecto de todas esas concesiones. También eso es el resultado del trabajo que ya vamos a someter, que está liderando mi colega Aceves Bueno, donde mapeamos todas las concesiones de México de la información que nos dio Conapesca para un poco entender la diversidad de las concesiones, dónde se ubican y qué tipo de recursos están usando. Y encontramos que sí hay alrededor de 250 concesiones y 328 polígonos que existen en México.
Ahora, pues muy rápido, las conclusiones de ese primer estudio, pues sí podemos argumentar que el contexto socioecológico sí está relacionado con los recursos, que básicamente también implica la regionalización de manejo pesquero. Quizás hay que destacar importancia de esos espacios como comités de pesca y comités consultivos que podrían jugar un rol más fuerte de las pesquerías del país, porque a través de esos espacios se pueden, pues es mi opinión, quizás integrar más y de mejor manera esos contextos locales socioecológicos. También es necesariamente hacer fortalecimiento de las instituciones existentes. Como pudimos ver también, edad juega un rol importante, entonces fortalecer más que nada las pues, cooperativas, y ahí sí existe un trabajo que está caminando hacia esa dirección, pero también pensar cómo se pueden capacitar otros grupos como permisionarios, también en el uso sostenible de los recursos. Y obviamente algunas de las pues, limitaciones, solo tomar en cuenta, pues hay muchas limitaciones, obviamente, de un estudio tan complejo, pero es que sin diversidad de instituciones es mucho más grande y amplio de lo que pudimos incorporar en ese estudio. Y también en ese caso no hicimos a entender interacciones entre los indicadores, porque sí la complejidad de ese tipo de análisis pues va a ser pues, muy compleja, ¿no? Para someterlo a publicar. Y al final también un esfuerzo que estamos haciendo a través del Shiny, que es una aplicación que se puede poner, que lo tenemos en la red web, que información de los stocks, de la distribución de los stocks, de las caracterizaciones del sector pesquero y niveles de captura que están disponibles a todos, quizás encuentran mayor utilidad del ámbito social y de diferentes grupos, más allá de solo como someter y publicar un par de artículos científicos. Ahora pues voy a cambiar, estoy viendo el tiempo, al segundo trabajo que hemos hecho, y eso es que está liderando mi colega Tim Frawley, que son las estructuras del gobierno local influyen las operaciones pesqueras de pequeña escala, la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad en el noroeste de México. Pues aquí es la motivación de ese estudio, que los pescadores ribereños son heterogéneos en cuanto a las percepciones y la respuesta a los impulsos externos del cambio, mediados por las historias locales, las tradiciones, las prácticas de subsistencia y las estructuras de gobernanza. Entonces, dentro de nuestras cabezas, como lo pueden ver aquí, pues hay muchas cosas que estamos tomando en cuenta, heurísticas que nos pueden ayudar de entender ese sistema tan complejo, y básicamente que forma a través del cuales formamos nuestras percepciones y los usamos para actuar. Y como pueden ver, eso puede tener un response adaptativo psicológico, que obviamente tiene componente de natural y de socioeconómico. Y la segunda motivación, y eso es que también hemos mencionado antes, que hay una diversidad dentro de entornos de gobernanza del sector pesquero. Entonces, no estamos solo hablando de cooperativas o permisionarios. Sabemos que existe mucho más allá de solo esos dos tipos de organizaciones. Y aquí pueden ver algunas citas de unos trabajos que sí tratan de incorporar esa diversidad de diferentes instituciones de pesca. Entonces, él tiene dos preguntas de investigación y
sí lo voy a mencionar en un momento. Pero antes de llegar a eso, también destacar que como el estudio previo estamos usando alivisos de Arivo que están georreferenciados y agrupados por ecorregión, que pueden ver como hay 7, 8 distintos ecorregiones basados en el volumen y grupos de los peces, de los taxa que se están capturando y el valor, y también esas estructuras que mencioné desde el principio. Y lo que podemos ver a grandes rasgos que las cooperativas grandes están, como pueden ver aquí, enfocadas más en la captura de las especies bénticas, y más que nada móviles, ¿no? como la langosta y apulón, donde los permisionarios grandes están más enfocados en la captura de recursos bénticos, sésiles, pero también una diversidad, como lo pueden ver, mucho más grande de las diferentes especies que las cooperativas. Que también a través de estos dos plots lo pueden ver, la diversidad es mucho más alta en los permisionarios que las cooperativas, y también variabilidad en los ingresos es mucho más alta en cooperativas chicas y permisionarios grandes. Entonces las cooperativas grandes tienen menos variabilidad. Y ahora sí nos vamos a enfocar solo por la complejidad, solo en las cooperativas grandes y permisionarios grandes, porque sí, ellos también capturan mayor volumen y mayor valor dentro de esta región. Entonces, primera pregunta es, ¿cómo varían las estrategias de subsistencia y la capacidad de adaptación de la pesca en pequeña escala según las estructuras de gobernanza y la ecorregión en el noroeste de México? Entonces, estructuras de gobernanza otra vez son esos, pues en ese caso, dos grupos: cooperativas grandes, permisionarios grandes, y ecorregión, esos son los 8 regiones dentro del noroeste de México. Y para ese análisis se usaron redes participativas de pescadores, que es una herramienta para caracterizar las estrategias de subsistencia del sector pesquero y las características de las capturas. Y básicamente lo que les voy a enseñar aquí, el tamaño del círculo indica el valor que se está generando en la captura. Entonces, en cuáles recursos se están enfocando? Y qué tan grueso, no sé, grosidad, perdón por la palabra, perdón por falta de conocimiento de esa palabra, de las vinculaciones entre cada uno, por ejemplo, de los recursos que pueden ver, indican cuántas cooperativas están dentro de esa pesca. Entonces, lo que pueden ver en el caso de las cooperativas dentro de la región de Vizcaíno, pues la mayoría, gran mayoría, está enfocada en la pesca de apulón y langosta, y ahí provienen mayor número de ingresos. Dentro de la misma región, pues sí, la almeja contribuye más, entonces sí es el enfoque de esa región, pero como pueden ver, dependen de muchos más recursos que los permisionarios grandes. Y eso también está en mitad de la costa, pues podemos ver el mismo patrón en la comparación de esos dos grupos. Que básicamente ese análisis esas son las conclusiones de ese análisis. Primero, los permisionarios en general parecen tener menos sensibilidad a la perturbación. Y segundo, mayor capacidad de adaptación, que pueden ver en base es básicamente resumen también de esa figura aquí al lado derecho. Y las cooperativas grandes pueden ser más influenciadas por los impactos climáticos debido a una mayor sensibilidad y una capacidad de adaptación reducida.
Y obviamente tomar en cuenta que existen variaciones dentro de esas 8 ecorregiones, tanto dentro de las cooperativas grandes y permisionarias grandes. Y la segunda pregunta de investigación: ¿de qué manera las estructuras de gobernanza local y las ecorregiones medían a la vulnerabilidad de la pesca en pequeña escala a los impactos climáticos? Pues, primero, otra falta lo estamos llamando heat wave, que se dice en inglés ola de calor, no sé si así es apropiado decirlo en español, pero lo que pueden ver aquí arriba en el primer panel, que entre 2006 y 2020 ha sido, entre 2012 y 2016, un par de años intensos de la ola de calor, que lo pueden ver en esa parte del segundo panel, que básicamente mide anomalía, pues los dos miden anomalía en temperatura superficial del agua. Y por último, ahora, que yo no puedo ver solo cuáles, a través de los años, ahora desmenuzando otra vez un poco para cada una de las regiones, que sí vean que siguen este patrón, un patrón en el mismo de las anomalías, pero entre las regiones sí hay mucha variabilidad. Por ejemplo, en la región del Vizcaíno, pues ha sido mucho más caluroso que por ejemplo, en el lugar de Alto Golfo. Y ahora, pues, usando esos dos partes en el tiempo, antes de la ola de calor entre 2006 y 2011 y después de la ola de calor 2012-2016, estamos básicamente comparando estos dos puntos en el tiempo y viendo cómo se cambió el comportamiento entre cooperativas grandes y cooperativas chicas. Y estamos usando la medida de centralización de la red, que es el grado en que la actividad de la pesca ribereña se concentra alrededor de una sola pesquería. Entonces, si veamos incremento en centralización, eso indica incremento en susceptibilidad, que si algo pasa, porque ya están como enfocados en solo o muy pocas pesquerías, pues si algo sucede a esas pesquerías va a ser un fracaso. Y primero, en las cooperativas grandes que podemos ver antes, han tenido esa relación muy estrecha, como lo hemos visto antes, entre langosta y abulón y pepino del mar de una manera menor. Pero después de la ola de calor, lo que pueden ver es que la relación no cambió entre langosta y abulón, pero sí varios recursos, más que nada pepino de mar, desapareció. Y eso es algo que llamamos una estrategia de un especialista, donde pues mayor dependencia de una sola especie que está buscando aumento de ingresos y tiene mayor sensibilidad a futuras perturbaciones, porque si algo ahora sucede en ese sistema, si langosta está impactada, pues, o abulón, pues hay muy poco que ellos puedan hacer. Y al revés, donde vean básicamente permisionarios grandes, permisionarios grandes que dependen antes de la ola de calor, pues en almeja es el enfoque central, pero también tiburón, cabrilla, corvina juegan una parte importante de su captura, y después de esa ola de la ola de calor, la diversidad de la red de captura persiste, que es algo que estamos llamando estrategia generalista, ¿no?
menor dependencia de una sola especie, pero sí puede afectar los ingresos durante los tiempos, de donde proviene la variabilidad en los ingresos. Pero al final tiene menor sensibilidad o susceptibilidad a futuras perturbaciones. Entonces quizás, por decir, tienen mayor nivel de capacidad adaptativa o de la resiliencia. Y ahora estamos, pues perdón, eso fue, no lo dije, a ver, ¿cómo regresar? No lo dije, eso fue solo de la zona del Pacífico, de la zona del Golfo de California, pues sí encontramos diferencias comparando ahora con la zona del Pacífico. Y la primera es las cooperativas grandes del Golfo reducieron su dependencia de especies focales, como por ejemplo calamar, sierra y camarón, mientras aumentaban o mantenían el mismo nivel de los ingresos. Y la segunda es permisionarios grandes del Golfo mantuvieron misma dinámica. Entonces no se cambió nada en términos de cómo los permisionarios grandes operaron en la pesca, que quizás se puede atribuir a un grado mayor de modularidad de las redes de ese grupo en el Golfo. Y pues estamos llegando al final y básicamente con esa imagen sí quiero destacar un reto, ¿no? de analizar y tratar de entender sistemas socioecológicos en su entorno completo, porque sí se puede perder en todos los detalles, en las complejidades, pero de otra manera sí sabemos que es muy necesario y urgente entender esas dinámicas, porque si nos enfocamos solo en un aspecto del sistema, sí podemos perder mucho, podemos perder esas dinámicas y interacciones que existen entre el entorno social y ecológico. Y entonces, al final, ¿cómo podemos disfrutar y mejorar ese conocimiento? Pues obviamente ahí es donde colaboraciones entran. Por eso estamos colaborando a través de diferentes instituciones con gente de oceanografía hasta economía, pero también buscar retroalimentación de los pescadores, incorporar al sector pesquero, incorporar conocimiento local que puede provenir de varias fuentes, que sí nos puede entender y mejorar la explicación de algunos de los patrones que estamos encontrando en los datos. Y con eso les agradezco otra vez de nuevo a todos y todas por tener, no solo a mí, pero estoy representando al grupo, tenernos aquí y sí, ojalá podamos encontrar maneras de colaborar también, porque sí, eso nos encanta mucho. Pues voy a parar a compartir mi pantalla. No me olvidé de eso. Entonces, cuando me digan, lo voy a hacer. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Les recuerdo que estamos en el seminario interinstitucional entre INAPESCA y también entre el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. En nuestras redes está el enlace de esta reunión en Zoom y también pueden vernos por Facebook, ¿no? Hemos recibido algunas preguntas en las redes sociales y voy a empezar a leerlas. Y les recuerdo que seguiré leyendo en las redes sociales y en Zoom. Para la gente que está en Zoom puede simplemente levantar la manita y le vamos dando la palabra, ¿no? Entonces, recopilé las preguntas conforme las iban haciendo. Entonces, para la primera parte, doctor Mateo, para la primera parte hicieron 4 preguntas, ¿no? Entonces, pregunta Alejandra Ramírez, que si su investigación tuvo oportunidad de profundizar en las características del capital social o gobernanza dentro de las cooperativas jóvenes.
Sí, gracias por esa pregunta. Sí, primero es destacar la importancia de capital social y de confianza y más que nada, y de liderazgo también de las cooperativas jóvenes, porque eso sí es algo que hemos visto que juega un papel muy importante en la creación de las cooperativas. Entonces, que es algo que es muy importante tener la presencia en los primeros años después de la formación. En ese análisis, desafortunadamente no lo estamos usando porque no tenemos información de ese indicador a nivel de unidad económica, porque no sería solo para las cooperativas, también sería para los permisionarios. Pero sí tenemos varios estudios y algunos de ellos ya se están publicando donde veamos que la importancia de capital social, de la confianza en los líderes, del liderazgo efectivo, sí es un indicador muy importante en cuanto a la funcionalidad de la cooperativa en sí. Muchas gracias por la respuesta. Iríamos con una segunda pregunta también de la primera parte. En algún momento hablaba sobre la diversidad de instituciones, ¿no? Entonces, si nos podías dar algunos ejemplos. De las instituciones diversas. Sí, y solo para otra vez destacar, estamos hablando dentro del sector pesquero. Obviamente sí sabemos que la palabra institución, ¿no? Tiene tiene un sentido y conocimiento mucho más amplio, ¿no? Entonces podemos hablar de diferentes partes del gobierno, tanto INAPESCA, CONAPESCA, también de instituciones de no gubernamentales, pero en el caso de la pesca y de ese estudio, nuestro enfoque es sector pesquero. Y dentro, ahora cuando digo la diversidad de la gobernanza dentro del sector pesquero, ahí es donde indico la diferencia entre cooperativas grandes, cooperativas chicas, permisionarios grandes y permisionarios chicos. Y sí, en base de nuestra experiencia, trabajando por algunos de nosotros más de 30 años en el sistema de Pacífico Norte, sabemos que eso por lo menos sí nos ayuda de diferenciar un poco la dinámica que cada uno de estos diferentes tipos de gobernanza traen, pero ya también sabemos que no captura la diversidad en total, que hay muchos más componentes que sí se podrían entrar, pero en el caso de ese estudio, con los datos que teníamos, eso es donde podíamos llegar en ese momento. Muy bien, papá. Muchísimas gracias, chicas, por la participación. Y ahora le daría la palabra a Raúl Lara, que está aquí en la sala de Zoom. Adelante, Raúl. Gracias a todos. Bueno, buenos días a todos y toda la audiencia de este seminario, ¿no? Muchas gracias, Mateja, por la presentación y es un enfoque novedoso para avanzar en el entendimiento, pues, de estos sistemas socioecológicos y el uso sostenible de los recursos, ¿no? Aprovecho para comentarles de los saludos que les manda nuestro director general del INAPESCA, el doctor Pablo Arenas, y nuestro director de investigación pesquera en el Atlántico, el doctor Ramón Rojas. Ellos están muy atentos y dan seguimiento a esta colaboración interinstitucional muy importante, pues precisamente para formar estos lazos de colaboración, pero sobre todo pues para hacer sinergias en estos temas fundamentales para el país, ¿no? En cuestiones de pesca, pues acuacultura igual, ¿por qué no? Biodiversidad, aprovechamiento sustentable y alcanzar pues el bienestar social y la sustentabilidad, ¿no? En el país. Yo tengo un comentario, doctor. Ya comentabas ahorita, de hecho, previo al comentario que estoy haciendo, a la intervención, en algún momento hubo acercamiento con autoridades o instituciones en el ámbito pesquero. Ya comentó un poco de ello, ¿no? Digo, sin contar con la pesca, pues ya sabemos que pues, tuvo que solicitársele la información de avisos de arribo.
ya que el INAPESCA, por ejemplo, tiene avanzado estos temas y tiene cobertura en toda la zona de estudio que ustedes hicieron este análisis. Y la idea de estos seminarios pues es que cada vez vaya permeando aún más el trabajo en sinergia con pues, todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, productores que son la base pues de avanzar son la base para avanzar en estos temas y precisamente para alcanzar el uso sostenible de estos recursos, ¿no? Con estas organizaciones. A mí también en particular me gustó mucho las conclusiones que pusiste como que a la mitad, ¿no? de la presentación, sobre el fortalecimiento de las capacidades, que es súper fundamental en el manejo, ¿no? Y sobre todo, pues, tanto institucionalmente a nivel gobierno, pero sobre todo también fortalecer las capacidades de los productores, llámese permisionarios individuales, llámese cooperativista, pequeño o grande, como lo hayas categorizado. Y también la conclusión de reconocer sobre las limitaciones en los indicadores que aquí se presentan, ¿no? El no reconocerlo es hacer ley de algo que se está explorando y eso a veces no ayuda mucho a comprender cómo realizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos, ¿no? Y bueno, y hacer básicamente la invitación, doctor, que avancemos en replicar este tipo de estudios y enfoques pues en otras áreas de México, ¿no? Yo lo felicito y pues adelante, con gusto. Pues muchas gracias, Raúl, por tu observación y las palabras. Lo que puedo decir en nombre de mí y del equipo, que la razón por qué estamos aquí trabajando en esas preguntas y cuestiones es porque nos hemos juntado, ¿no? Creo que ninguno de nosotros lo podría hacer solo. Y eso sí lo reconocemos. Entonces, respetamos mucho el valor de la colaboración y siempre estamos abiertos a colaborar con instituciones distintas. Y a mí personalmente me encantaría colaborar más estrecho con INAPESCA y aprender de sus conocimientos, de conocimiento a nivel de diferentes zonas, de conocimientos metodológicos, de análisis distintas, para básicamente tratar de mejorar esos tipos de análisis y de la información y resultados que provienen. Entonces, con mucho gusto, sí me encantaría seguir discutiendo sobre las oportunidades. Muchas gracias. Quiero aprovechar que parte de esta sinergia que hay entre el INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera es que los seminarios sean tan solo el inicio de una serie de actividades que se realicen en conjunto. Ya por ahí están preparando la Agenda 2023 y si alguien quisiera contactar al doctor o a alguno de nuestros ponentes anteriores, pueden mandar un correo a info@lanresc.mx y ahí le haremos llegar sus comentarios a quienes ustedes nos lo indiquen en los correos. Adelante, Sofi. Gracias, Deneb. Creo que hay un par más de las preguntas en Facebook, entonces pues voy a ser muy, muy breve para que haya tiempo para las otras preguntas también. Gracias, Mateo, por la presentación. Yo quisiera hacerte dos preguntas y bueno, no sin antes decir que justo estamos comenzando un proyecto sobre gobernanza de la pesca de escama y su resiliencia en los 7 observatorios del laboratorio que estamos trabajando y bueno, otro proyecto que está en puerta para el año siguiente también en cuestiones de pesca. Pero mis preguntas son, los resultados que muestras en ambas preguntas o en ambos trabajos, mencionaron que las cooperativas grandes son las que tienen más diversidad, ¿no? También, tanto en el primer estudio como en el segundo, se observa eso, es decir, la estrategia en el segundo caso, ¿no? Que optan es más una estrategia generalista que al final pues se resume en mayor aprovechamiento de especies, esta diversidad, ¿no? ¿Por qué crees
que sea este comportamiento de las grandes cooperativas a diferencia de los permisionarios? O sea, eso me pareció como... Perdón, Sofi. Perdón, es que sí me congelé por un momento, entonces no pude escuchar como los últimos 10 segundos. Bueno, rapidísimo. Que en ambas preguntas de investigación se observa que las grandes cooperativas o, digamos, los permisionarios grandes tienen esta estrategia más de diversidad, ¿no? O generalista. Permisionarios grandes, sí. Ajá. Entonces, un poquito quería ver su interpretación de esto y, o sea, ¿por qué, no? Porque los grandes tienen más capacidad de pues, seguir diversificándose versus los otros. Y me lleva un poco a la segunda pregunta, que es si esto tiene que ver con cuestiones más quizás locales, ¿no? O sea, es decir, asumen que las cooperativas o los grandes permisionarios se comportan igual, ¿no? A lo largo del sitio sabemos que hay diferencias y pues con los datos luego no se puede obtener, pero un poquito la interpretación de esto. Y cuando hablamos de contexto y las variables que ustedes seleccionaron, si nos puedes mencionar un poco cómo decidieron que esas variables eran importantes para explicar el contexto. Muchas gracias, Sofi, por las preguntas. Sí, y gracias sí, por pedir esa aclaración. Pues en primer parte de tu comentario y pregunta sobre la diversidad de los recursos y por qué estamos viendo que los permisionarios grandes tienen un portafolio más diverso. Quizás la respuesta más fácil o en ese momento para mí más clara, pero por eso es solo para darle la idea cómo lo estamos haciendo en general en nuestros trabajos. Como hacemos análisis, tenemos nosotros unas interpretaciones y después en el segundo paso nos vamos con diferentes actores locales. Sector pesquero, también colegas de CRIP en La Paz, presentando y básicamente discutiendo si nuestras interpretaciones, la verdad, reflejen que ellos conocen, que ellos entienden del sistema, para ir ajustando. Porque sí podemos tener unos análisis y modelos muy extraordinarios y fancy, ¿no? Pero al final, si te sale algo que no puedes explicar o hagas una explicación que no hay nada de sentido, pues, ¿quién lo va a usar? Entonces, por eso estoy diciendo lo que te voy a decir ahora, pues es mi interpretación en ese momento, ¿no? Quizás ahí lo abro también a ustedes, ¿no? Que podemos tener diferentes ideas y visiones de eso. Pero ya sabemos, y más que nada en cooperativas grandes, los recursos de más alto valor que se capturan en esa zona son destinadas a las cooperativas grandes. Estamos hablando de langosta, principalmente, y abulón, ¿no? También erizo, caracol, y básicamente todo que se está capturando a través de las concesiones. La indicador de las concesiones no lo hemos usado para los permisionarios, porque nadie de los permisionarios lo tiene en esa zona. Aunque sabemos, el marco legal también dice, pues, todos pueden tener derecho a tener una concesión, pero en este caso, en esa zona, no hay. Entonces, siento que esa dinámica de usar recursos de alto valor, ¿no? A través de los tiempos y de los años, te lleva a dejar los recursos de más que puedes pescar y enfocarte solo en esos que te traen el mejor rendimiento. Aunque en algunos casos que sabemos muy bien del abulón del Pacífico Norte, que si te llega un niño, te puede matar básicamente toda la población. Entonces sí trae muy alto rendimiento, pero es menos resiliente el sistema ahora. En el sentido, si algo suceda con abulón, si estás tan enfocado en solo un par de recursos, pues el fracaso que puede suceder y salir de
como el resultado es no solo para las cooperativas, en esos casos para todas las comunidades, ¿no? Porque hay comunidades que dependen de las cooperativas. En el caso de los permisionarios, porque no están manejando recursos de tan alto valor, sí hay como Almeja Generosa, hay algunos, ¿no? Y también otra vez son bénticos, pero en general es más escama, ¿no? Y ahí pues tenemos 273 especies según Carta Nacional Pesquera. Entonces, tienen mucha más flexibilidad de responder a las dinámicas del mercado, ¿no? En el dado tiempo, pero sí tienen por eso tanta variabilidad o mucha más variabilidad en los ingresos. Pero al final, si algo suceda, sí pueden moverse, ¿no? Como redireccionarse a otras pesquerías. Y eso no es solo aquí en México, hay ejemplos de otras partes del mundo donde el recurso de alto valor sí te hace ser especializado en solo esos recursos. Eso es mi opinión. Sí, ahora sí me encantaría escuchar qué ustedes opinan, piensan. Adelante, Sofía. O Raúl o alguien más en la sala, adelante. Pues yo creo que, digo, no conozco más las pesquerías más del Pacífico Sur, ¿no? Y de pequeña escala, pero pues en general, pues la diversificación ya sea de especies o de actividades, pues es una estrategia, ¿no? Para responder a diversos estresores. Y eso además no solo pasa, por ejemplo, en la actividad pesquera, sino en otras, ¿no? Por ejemplo, en la actividad cafetalera aquí en la costa de Oaxaca, pues es una de las estrategias, optar por un mercado de mayor valor, que a lo mejor te lleva, o sea, requiere justamente de mucho más infraestructura o capacidades en términos genéricos. Y que esto hace que por eso muchas veces los grandes permisionarios han podido optar por estas estrategias, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso que se da en varias actividades y en particular pues en la pesca también. Ahora, hay una cuestión bien interesante que yo creo que no se ha estudiado mucho, es pues esta diversidad, ¿no? Es decir, tener a lo mejor un rendimiento menor, pero más opciones de pesca, pues también puede tener un umbral, ¿no? Es decir, no puedes diversificarse tanto que, sino que es hasta cierto límite, ¿no? Es una estrategia que tiene una limitación y el conocer esto, hasta qué punto, ese es un tema de investigación. Eso, por ejemplo, no se ha estudiado, ¿no? O sea, digamos, no es tampoco que sea ni la única, ni quizás en todos los casos la mejor opción, ¿no? Pero eso justo es un tema de seguir profundizando en investigaciones. Muy buen punto, sí, gracias, completamente de acuerdo. Y el base, ¿me puede ayudar solo la segunda parte de su comentario? Sin memoria a corto plazo, sí se me... Era sobre el contexto, las variables de contexto. Gracias, sí. En 2015 hicimos un estudio que ya es publicado y liderado por Heather Leslie de la Universidad de Maine, donde otra vez en el caso de Baja California Sur hemos identificado tanto las regiones de la pesca, 12, y también las variables más importantes y relevantes para que se pueden usar para describir el entorno socioecológico de la pesca ribereña. Entonces, para ese estudio fue nuestro punto de referencia. Entonces, por eso sí tenemos las variables ecológicas, que por ejemplo sabemos muy bien que son importantes, no solo en el caso de Baja California Sur, pero entender la pesca, ¿no? Como nivel trófico. Pues también incluimos vulnerabilidad y tasas de reproducción, pero son muy correlacionadas las dos son muy correlacionadas con
nivel trófico. Entonces lo excluimos del modelo. Otra es productividad, ¿no? De clorofilo, que es otra variable sistémica. La tercera es también la temperatura del agua y cambios en temperatura del agua. A nivel, porque hicimos un modelo jerárquico, tenemos algunas variables a nivel de las comunidades y otras a nivel de las unidades económicas, ¿no? Y en el ejemplo de unidades económicas, pues una que lo mencionamos es si tienen concesiones o no. Otra es qué tan lejos se van a pescar. Y todas esas sentimos que en base sí de la literatura, pero también eso es otro punto muy importante y razón por qué hay que colaborar con la gente local. Porque la gente local nos dice que es importante y relevante dentro de la pesca, ¿no? Ellos básicamente alimentan y nos ayudan a ser honestos sobre el proceso de hacer investigación, pero también asegurarnos que estamos incluyendo las variables que sí son relevantes para el contexto local. Y quizás la hoja que tenemos sí puede variar. En otro caso, quizás dentro del México, ¿no? En algunos otros lugares, como al sur o aquí donde me encuentro ahora en Yucatán, pueden ser un poco distintas. Pero eso es algo bonito, ¿no? De la pesca ribereña que estamos mencionando desde el principio, esa diversidad, ¿no? Pero sí incluye una responsabilidad grande a nivel, pues, aparte de los investigadores, que sean honestos, ¿no? Y que también como disminuyen su hubris de decir, lo sabemos todo. Creo que primero que tenemos que reconocer, no lo sabemos. Y eso es porque estamos tratando de usar esos análisis tan complejas, ¿no? Para disminuir esa complejidad y ver de dónde provienen los mayores impulsores del cambio. Y perdón, si no, puedo mandar la lista, por ejemplo, de todas las variables, ¿no? Pero ahí es el proceso como de selección. Muchas gracias por contarnos un poquito más de lo que pasa tras bambalinas y de todo lo que puede suceder en diferentes regiones, ¿no? Que eso también, como dices, le da riqueza a los datos y a la dinámica. Tengo 4 preguntas más en redes sociales y nos quedan 10 minutitos, entonces voy a ir por lo menos con una de la primera parte y luego me paso a las de la segunda parte. Guadalupe Esther Fuentes Mariles dice que se dice que ha disminuido la pesca en la región del Golfo de California debido a la sobrepesca. ¿Abordaron el tema de los nutrientes que llegan a la costa debido a las descargas agrícolas principalmente? Un comentario y pregunta muy importante. Desafortunadamente no tenemos. Sí lo hemos pensado, pero no hemos encontrado ninguna fuente de información que nos podría dar información o datos sobre los efluentes y esos cambios de comportamiento de esa parte del sistema y integrarlo en el modelo. Sin embargo, quizás indirectamente sí puede ser vinculado con la productividad primaria, ¿no? Por ejemplo, si efluentes de agricultura, si estamos hablando sobre nutrientes, ¿no? Pues sí sabemos que en otras partes del mundo sí afectan la productividad. Lo puedo escribir solo porque sí es algo importante y quizás. Muchas gracias por ese comentario. No, y está súper bien, ¿no? Que siempre hay una nueva cosa que estudiar o que integrar y esto nunca termina. Pues espero que no mucho porque sí quiero sacar ese artículo, entonces eso es como 16, no sé cómo si la versión 16 de modificaciones que hemos hecho.
Pero sí es la verdad un comentario muy, muy importante. Pero hasta ahora sí el signal, ahora producción primaria, el signal que hemos visto es más a esos cambios a nivel macro, ¿no? Como el niño, la niña. Eso es el signal que podemos identificar muy bien. Pero sí, gracias de todos modos por la pregunta. Ya nos vas a dejar con la curiosidad de cuáles van a ser los cambios en el manuscrito. Pero bueno, me voy a dar una siguiente pregunta que yo la registré cuando ya estábamos en la segunda parte de tu trabajo. Y la pregunta es que si podrías explicar cómo definieron los stocks y cuáles son los modelos que aplicaron en la dispersión larvaria de las especies. Y si todo eso que presentaste de los avisos de arriba. Y que si todo eso salió de los avisos de arriba, perdón. Okay. La identificación de los stocks no salió de los... Pues lo que salió de los avisos de arriba fueron cuáles son los taxa más relevantes, ¿no? En términos de volumen y valor. Y de ahí nos enfocamos a desarrollar modelos en eso. Entonces, eso no es mi expertise. Mi colega Adrián Mungía, que he trabajado por los últimos 15 años en distribución y tratar de entender la distribución de los stocks en base de genética, y en los últimos años por eso desarrollaron algunos de esos modelos de duración pelágica del estado de larvario, ¿no? Para cada uno de los stocks. Entonces, solo para tratar de estar más transparente, para cada uno de las especies estamos indicando que cuánto dura ese estado larváceo en el agua, ¿no? Por ejemplo, si es 28, pues podemos tener un ejemplo, langosta, más de 200 días, ¿no? Que están ahí nadando en el agua. Y sabemos que sí están desovando básicamente en varios puntos del año. Pues eso fue un caso fácil, ¿no? Ahí ni siquiera corrimos, estamos asumiendo que tenemos un stock uniforme, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, no me acuerdo ahora bien si es Huichinango, que tiene 21 o 28 días del estado larvácea, ¿no? Entonces, eso es el modelo. Y también desova verano y eso se importa dentro del modelo, y después el modelo básicamente corre por muchas veces, por esa duración de los días. Si tú pones, digamos, una larva, si está dentro de la Bahía de La Paz, si dentro de esos 28 días que está flotando en el agua, si va a salir de esa zona, ¿qué tan largo, tan lejos puede llegar? Y ahí estamos básicamente usando varios indicadores a través de las redes que nos permiten hacer, pues, estimar la distribución de los stocks. Entonces, para esos 22 taxa que tenemos, hay 7 o 8 taxa para cuales sí se hicieron estudios genéticos. Y eso lo usamos para también comprobar y verificar la calidad de los resultados que provienen de los modelos. Y sí tienen una muy alta correspondencia entre lo que sale del modelo y lo que sabemos de los estudios genéticos. Desafortunadamente, si no es mi expertise, no les puedo dar más información, pero sí les puedo poner en contacto con la persona que sí desarrolló todo ese trabajo. Muchísimas gracias, doctor Mateo. Le voy a dar la palabra a Raúl, que está en la sala, para irnos después con la última pregunta en Zoom. Adelante, Raúl. Gracias, Deneb. De hecho, hace rato no quería consumir más tiempo, pero bueno, y aprovechando que tocaste este tema que para mí en lo particular, yo me dedico a evaluación de stocks, y son 2 temas fundamentales, y por eso felicitaba que se haya hecho una conclusión en reconocer las limitaciones de ciertos métodos, ¿no? El primero tiene que ver con definición de los stocks, eso no queda duda, sobre todo aquellos stocks, definición de los stocks de los taxa que tienen mucha movilidad, ¿no? Ese es uno,
para no meternos en más detalles. Y el segundo es el uso de los métodos limitados en datos, el data poor y basados en captura. Ahí hipotetizamos cosas sobre hipótesis que a veces van acarreando ciertos detalles, porque nosotros utilizamos esos métodos en evaluación de recursos también en el instituto, junto con otros alternativos, pues para poder dar el mejor entendimiento del punto de referencia o indicador de un stock, ¿no? Entonces, está bien hacer la referencia de reconocer que hay limitaciones y sobre todo, pues a veces no abusar de ciertos métodos, ¿no? Que a veces se vuelven ley en los artículos y cuando somos críticos nos damos cuenta de que no deben ser ley, ¿no? Entonces, nada más tener ese cuidadito cuando leemos esos artículos, nada más desde este punto de vista como autoridad científica pesquera, ¿no? Y pensando como investigador igual, a veces nos vamos, hacemos a veces, perdón por la expresión, los castillos en el aire y a veces no ayuda tanto en el uso sostenible, ¿no? Como que nos mete más incertidumbre a lo que pretendemos, a las estrategias que pretendemos impulsar, ¿no? Y bueno, muchas gracias, nada más era el comentario. Gracias. Muchas gracias por ese comentario. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y por eso sí tratamos de estar transparente lo más que nos permite el espacio. Si en este momento el artículo que estamos escribiendo, pues la metodología es como 5 veces más larga del artículo, ¿no? Que dudo que sí muchos lo van a leer, pero por lo menos sí la información y las limitaciones están ahí. Como viste, pues hay 6 puntos en el primer estudio, 6 etapas, ¿no? De cómo llegamos del último modelo. Entonces, hay limitaciones de cada uno de esos 6. Y sí, estamos conscientes de eso. Muchas gracias por su participación a ambos. Y nos vamos con la última pregunta para cerrar este seminario de INAPESCA con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y es de Marcela García. ¿Cuáles son los principales retos de la colaboración inter y transdisciplinaria sobre este tipo de investigaciones? Dejé una fácil al final. Ay, qué buena pregunta. Pues mira, primero les quiero decir que la razón por qué estoy aquí en Mérida, en Yucatán, es participar en el 4º Congreso de Pesquerías de Pequeña Escala, ¿no? Entonces sí se terminó ayer, llevamos desde el lunes. Y eso, el comentario que, ¿cómo se llama la persona, perdón? Marcela García. Marcela, que hizo, muchas gracias por el comentario. Y eso fue uno de los puntos más discutidos durante los 4 días que hemos llevado aquí, ¿no? ¿Cómo hacerlo mejor? Uno, que sabemos que juntos lo podemos lograr, ¿no? Pero ahora, ¿cómo? Y es otra vez algo que nosotros estudiamos como acción colectiva, ¿no? ¿Cómo nos podemos juntar? Y sí sabemos que no es fácil de juntar la gente que quizás tienen visión diferente. Primero, en muchos casos no existen, las palabras que estamos usando significan diferentes cosas en el trabajo interdisciplinario y más en el trabajo transdisciplinario. Entonces necesitamos tener paciencia y por eso sí, algunos de esos trabajos toman más tiempo que una investigación regular, ¿no? Pero sí, yo creo que al final todos lo disfrutan más y los resultados que salen son mucho más ricos y siento yo mucho más útiles, no solo para los académicos, pero para también los más actores, ¿no? Y lo segundo es que también nosotros reconocemos que publicación de los artículos es una manera muy limitada de cómo puede uno, no quiero ni siquiera decir impulsar el cambio, pero llegar a la gente quizás que lo necesite. Y por eso estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero de resumir, de encontrar manera de
transmitir los conocimientos y resultados que no provienen solo de nosotros, porque ahora es trabajo de todo el equipo que incluye las comunidades locales, los sectores distintos, pero que al final llega a ellos que lo pueden usar de una manera. Entonces, esa web que estamos usando, Shiny, sí, básicamente la idea es, uno puede escoger cualquier uno de los stocks, 180 y algo stocks, puede ver el estatus del stock, en un año puede ver la dinámica del stock a través de los años, si se va hacia abajo, si se ve hacia arriba, se puede ver captura de ese stock. Eso lo estamos desarrollando para estar disponible a todos que pueden quizás usarlo para los fines que necesitan, que quieren lograr y que sea útil más allá de solo 1 o 2 o 3 publicaciones. Pero también reconocer, como Raúl dijo, todas las limitaciones que puedan estar dentro de esos análisis, ¿no? Que siempre sí lo tomamos como, pues sí es un análisis, es un resultado, pero sí no es, como dices, la ley, ¿no? Y encontrar un balance de cómo hacerlo, ¿no? Porque no quieres abrir una página y lo único quieres como aviso, limitación 1, limitación 253, pero sí hay quizás tantas limitaciones, pero también ser transparente uno, pero ayudar a la gente de usarlo de una manera útil. Y sí, es algo que todavía estamos aprendiendo. Y al final, sí, la respuesta es hay que tener ganas, ¿no?, de hacerlo. Y con eso yo creo que sí podemos lograr juntos las cosas increíbles. Muchas gracias. Con ese mensaje tan bonito voy a cerrar el webinario del día de hoy. Hay que hacer sinergia, hay que participar entre todas las personas de diferentes campos para lograr que la ciencia le permita a la gente tomar decisiones informadas. Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en la sala de Zoom, también a los que estuvieron por Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Si quieren saber más información sobre el doctor, nos pueden mandar un correo a info@lanres.mx y nosotros se los haremos llegar directamente al doctor. También quiero agradecer a los organizadores y, por supuesto, al doctor Mateo Nenadovich, que estuvo aquí con nosotros. Y antes de despedirnos, me gustaría dar una serie de anuncios breves. Entonces, primero tenemos el curso Análisis y Evaluación de la Resiliencia Costera y Vulnerabilidad, Teoría y Estudios de Caso. Eso ya es la siguiente semana, viernes 4 de noviembre, en Puerto Vallarta, en el marco de la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana. Como segundo anuncio, pues también los invitamos a nuestro último webinario LANRESC del año, que va a ser el viernes 18 de noviembre, y vamos a hablar sobre arrecifes artificiales, con la presentación del maestro en ciencias, Johnny Valdés. Y por último, pues por supuesto los invitamos también a nuestra última sesión del Seminario Interinstitucional del INAPESCA y del ANRESC, esto en el aniversario de los 60 años del instituto, y para ello nos vamos a ver el 25 de noviembre aquí por la sala de Zoom o también por nuestras redes sociales a las 10 de la mañana. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su presencia y nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes o buenos días, depende de dónde estén. Muchas gracias a todos por el aniversario. Gracias.